El metro fantasma de Moscú, la misteriosa línea 13. En las profundidades de Moscú, entre la intrincada red de túneles que componen uno de los sistemas de metro más antiguos del mundo, existe una línea que oficialmente no existe. La misteriosa línea 13, como la conocen los moscovitas que han tenido encuentros con ella, aparece y desaparece a voluntad, transportando a sus pasajeros no solo a través del espacio, sino también a través del tiempo. El primer encuentro documentado ocurrió en 1989, justo antes de la caída de la Unión Soviética. Un ingeniero del metro, Dmitry Volkov, reportó haber abordado accidentalmente un tren que no correspondía a ninguna línea conocida. Los vagones, perfectamente preservados en estilo soviético de los años 50, estaban llenos de pasajeros vestidos con ropa de época que parecían no notar nada extraño en su presencia. Lo más inquietante de esta línea fantasma es cómo altera la percepción del tiempo. Los pasajeros que han viajado en ella reportan que un trayecto de apenas 5 minutos en la línea 13 puede corresponder a horas en el mundo exterior. Algunos han regresado para encontrar que han pasado días enteros, aunque para ellos el viaje pareció durar solo unos momentos. Las estaciones de la línea 13 son versiones alteradas de estaciones reales del metro de Moscú. Los carteles y anuncios muestran eventos que nunca sucedieron, como celebraciones del 70º aniversario de la URSS en 1987 y victorias soviéticas que nunca ocurrieron. Es como si la línea existiera en una realidad paralela donde la historia tomó un rumbo diferente. En 2015, un equipo de investigadores paranormales intentó documentar el fenómeno. Aunque no pudieron abordar los trenes fantasma deliberadamente, sus instrumentos registraron anomalías electromagnéticas significativas en ciertos puntos del sistema de metro. Las grabaciones de audio captaron fragmentos de conversaciones en ruso antiguo y anuncios de estaciones que nunca existieron. Los trabajadores del metro actual tienen sus propias teorías sobre la línea 13. Algunos creen que es el resultado de un experimento secreto soviético con el tiempo y el espacio que salió mal. Otros sugieren que es una manifestación de una línea de metro que se planeó pero nunca se construyó, existiendo ahora en una especie de limbo dimensional. Particularmente intrigante es el hecho de que los pasajeros de la línea 13 a menudo reportan ver figuras históricas importantes de la era soviética viajando en los vagones. Estas figuras interactúan normalmente con otros pasajeros, como si para ellos fuera un día común en la Moscú soviética. Algunos testigos incluso han mantenido conversaciones con estas personas, obteniendo información histórica que posteriormente ha sido verificada en archivos desclasificados. Los intentos oficiales de investigar la línea 13 han sido infructuosos, ya que parece imposible predecir cuándo y dónde aparecerá. Las cámaras de seguridad ocasionalmente captan trenes fantasma pasando por estaciones regulares, pero cuando se revisan las grabaciones, los trenes son invisibles en el video, aunque los sensores de movimiento confirman su paso. La zona de silencio de Siberia, el lugar donde muere el sonido. En las vastas extensiones de la tundra siberiana, existe un área de 50 kilómetros cuadrados que desafía toda comprensión científica. Conocida como la zona de silencio, este territorio misterioso no solo silencia toda tecnología moderna, sino que también priva temporalmente a los seres humanos de su capacidad de hablar, creando un vacío acústico que parece devorar toda vibración sonora. El fenómeno fue descubierto en 1983, cuando un equipo de geólogos soviéticos perdió todo contacto con el mundo exterior al entrar en la zona. Sus equipos electrónicos dejaron de funcionar, y más perturbador aún, descubrieron que eran físicamente incapaces de producir sonidos vocales. El silencio no era una simple ausencia de ruido, sino una fuerza activa que parecía absorber hasta el más mínimo susurro. Lo más extraordinario de esta zona es lo que ocurre con las grabaciones de audio realizadas dentro de sus límites. Cuando son reproducidas fuera del área, los dispositivos captan voces y sonidos de eventos históricos ocurridos siglos atrás, conversaciones de antiguos comerciantes de la Ruta de la Seda, cantos de chamanes siberianos extintos, e incluso el sonido de batallas medievales que tuvieron lugar en la región. En 2017, un equipo de científicos del Instituto de Física Acústica de Moscú realizó un estudio exhaustivo del fenómeno. Sus instrumentos detectaron algo sin precedentes. La zona parece existir en una especie de burbuja acústica donde las leyes normales de la propagación del sonido no se aplican. Las ondas sonoras no solo se detienen, sino que parecen ser absorbidas por el aire mismo, como si el espacio estuviera hambriento de sonido. Los pueblos indígenas de la región tienen sus propias explicaciones para el fenómeno. Según las leyendas locales, la zona fue creada por antiguos chamanes como un portal para comunicarse con el mundo de los espíritus. Los ancianos hablan de rituales donde el silencio absoluto era necesario para escuchar las voces del pasado y del futuro. Un aspecto particularmente inquietante es el efecto psicológico que la zona tiene sobre sus visitantes. Las personas que permanecen dentro por más de una hora reportan una sensación de paz sobrenatural, pero también una profunda inquietud, como si estuvieran siendo observados por algo antiguo y poderoso.
Algunos visitantes han experimentado visiones de eventos históricos, como si el silencio forzado les permitiera sintonizar con las memorias impregnadas en el lugar. Los investigadores han notado que la intensidad del silencio varía según patrones específicos. Durante los solsticios y equinoccios, la zona parece expandirse, y las grabaciones realizadas en estos periodos contienen sonidos aún más antiguos, algunos aparentemente previos a la presencia humana en la región. Científicos especulan que la zona podría estar actuando como una especie de biblioteca acústica viviente, preservando cada sonido que alguna vez ocurrió en ese espacio. Intentos recientes de mapear la zona han revelado que sus límites no son estáticos, sino que pulsan y se mueven siguiendo patrones que coinciden con antiguos símbolos siberianos encontrados en petroglifos cercanos. Es como si la zona fuera una entidad viva, respirando silencio y exhalando ecos del pasado. El edificio que predice desastres, los patrones proféticos de San Petersburgo. En el histórico distrito de Petrogrado, San Petersburgo, se alza un edificio de apartamentos de la época zarista que posee una característica extraordinaria. Sus ventanas congeladas durante el invierno forman patrones de hielo que predicen desastres y eventos significativos con una precisión inquietante. Este edificio de piedra gris, construido en 1903, se ha convertido en un enigma que desafía toda explicación racional. El fenómeno fue documentado por primera vez en 1956, cuando una anciana residente notó que los patrones de hielo en su ventana formaban la imagen exacta de un barco hundiéndose. 3 días después, un ferry en el río Neva se hundió en circunstancias misteriosas. Desde entonces, los residentes han aprendido a prestar atención a estos presagios helados que aparecen en las largas noches de invierno de San Petersburgo. Lo más intrigante es que estos patrones proféticos solo son visibles cuando son fotografiados con cámaras analógicas. Las cámaras digitales modernas captan únicamente formaciones de hielo normales, como si la tecnología digital fuera incapaz de percibir esta manifestación sobrenatural. Los fotógrafos que han documentado el fenómeno reportan que sus películas a menudo se revelan con imágenes adicionales que no estaban presentes en el momento de la toma. En 2019, un equipo de investigadores paranormales realizó un estudio exhaustivo del edificio. Descubrieron que la estructura del edificio contiene una alta concentración de cuarzo en sus paredes, y que las ventanas originales fueron fabricadas con un proceso único que incluía arena del río Neva. Algunos científicos especulan que esta combinación particular de minerales podría actuar como una especie de antena natural, captando información del futuro que se manifiesta en los patrones de hielo. Los residentes actuales mantienen un registro meticuloso de las predicciones. Han documentado advertencias sobre accidentes de tren, cambios políticos importantes y hasta eventos personales que afectan a los habitantes del edificio. Las predicciones son más precisas durante las noches de luna llena, cuando las temperaturas caen por debajo de los menos 15 grados Celsius. Un aspecto particularmente misterioso es cómo los patrones se forman. El hielo aparece en las ventanas siguiendo secuencias específicas, como si una mano invisible estuviera dibujando deliberadamente. Los testigos describen ver el hielo moverse y reorganizarse por sí solo, creando imágenes que inicialmente parecen abstractas pero que cobran sentido después de que los eventos predichos ocurren. Los ancianos del vecindario creen que el edificio absorbió de alguna manera la energía de los eventos traumáticos que presenció durante el sitio de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial. Según esta teoría, el sufrimiento extremo de ese periodo creó una especie de grieta en el tiempo, permitiendo que el edificio perciba fragmentos del futuro como mecanismo de advertencia y protección. Historiadores que han investigado el pasado del edificio han descubierto que fue construido sobre el sitio de un antiguo observatorio astronómico del siglo XVIII. Los documentos sugieren que el arquitecto original incorporó principios de geometría sagrada en su diseño, posiblemente contribuyendo a sus extrañas propiedades predictivas. Los árboles cantantes de Karelia, las voces ancestrales del bosque. En la antigua región de Karelia, donde Rusia se encuentra con Finlandia, existe un bosque que guarda un misterio sonoro que ha desconcertado a científicos e investigadores durante décadas. Durante el solsticio de verano, cuando el sol de medianoche baña el paisaje en una luz perpetua, los árboles comienzan a emitir melodías que los expertos han identificado como canciones de guerra vikingas y antiguos cantos nórdicos. El fenómeno fue documentado oficialmente en 1962, cuando un grupo de botánicos soviéticos grabó por primera vez estas misteriosas melodías. Las grabaciones revelaron algo extraordinario. Los sonidos no eran simples vibraciones aleatorias, sino canciones estructuradas en dialectos nórdicos extintos hace más de 1000 años. Los lingüistas que han estudiado las grabaciones han podido identificar palabras y frases específicas que describen batallas antiguas y rituales sagrados. Lo más fascinante es el mecanismo exacto de este canto arbóreo. Solo ocurre durante las 24 horas del solsticio de verano, cuando la luz del sol golpea los troncos en un ángulo preciso de 23,5 grados.
Los científicos han descubierto que los árboles, principalmente pinos y abedules centenarios, tienen una estructura interna única que forma una especie de cámara de resonancia natural. En 2018, un equipo internacional de investigadores utilizó equipos de última generación para estudiar el fenómeno. Descubrieron que los árboles cantantes tienen patrones de crecimiento anormales en sus anillos, formando estructuras que se asemejan a antiguos instrumentos musicales nórdicos. Más sorprendente aún, encontraron trazas de metales raros en la savia de estos árboles, que podrían actuar como conductores naturales de vibraciones sonoras. Los habitantes locales, descendientes de antiguos pueblos carelianos, tienen sus propias explicaciones para este fenómeno. Según sus tradiciones orales, estos árboles crecieron sobre un antiguo campo de batalla donde guerreros vikingos y chamanes fineses realizaron sus últimos rituales. Creen que las almas de estos guerreros se fusionaron con los árboles, y sus cantos de guerra y oraciones continúan resonando a través de la madera viva. Un aspecto particularmente intrigante es cómo las melodías cambian cada año. Aunque mantienen elementos básicos de las antiguas canciones nórdicas, los patrones musicales evolucionan sutilmente, como si los árboles estuvieran componiendo nuevas variaciones de melodías ancestrales. Algunos musicólogos sugieren que estas variaciones podrían contener información codificada sobre eventos históricos aún no descubiertos. Las grabaciones más recientes han revelado capas adicionales de complejidad en estas canciones arbóreas. Utilizando análisis de sonido computarizado, los investigadores han identificado subtonos y armónicos que solo los antiguos chamanes nórdicos supuestamente podían escuchar. Estos elementos sonoros ocultos parecen formar mapas acústicos de lugares sagrados perdidos en la región. El gobierno ruso ha declarado el área como sitio de interés científico especial, limitando el acceso durante el solsticio para proteger el fenómeno. Sin embargo, los pocos afortunados que han presenciado el canto de los árboles describen la experiencia como profundamente transformadora, como si por un momento pudieran escuchar la voz de la historia misma resonando a través del tiempo. El lago del tiempo invertido, las aguas que desafían el tiempo en Baikal. En una remota bahía del lago Baikal, el cuerpo de agua más profundo y antiguo del mundo, existe un fenómeno que desafía todas las leyes conocidas de la física, un sector donde el agua parece fluir en reversa temporal. Esta zona, conocida localmente como el remolino del tiempo, ha dejado perplejos a científicos y ha convertido esta parte del lago en uno de los misterios más intrigantes de Rusia. El fenómeno fue descubierto en 1995, cuando pescadores locales comenzaron a reportar eventos inexplicables. Objetos arrojados al agua emergían días antes de ser lanzados, y las redes ocasionalmente traían especies de peces que se creían extintas hace miles de años. Lo más desconcertante era que estos peces prehistóricos llegaban vivos a la superficie, como si hubieran estado nadando en una época diferente bajo las aguas del lago. Los científicos que han estudiado esta anomalía han descubierto que el agua en esta zona tiene una estructura molecular única. Las moléculas de H2O se organizan en patrones que, según los físicos cuánticos, sugieren un estado de superposición temporal, donde el agua existe simultáneamente en diferentes momentos del tiempo. Los análisis de laboratorio han revelado que esta agua tiene propiedades imposibles, como la capacidad de mantener información temporal en su estructura molecular. En 2020, un equipo internacional de investigación documentó algo aún más extraordinario. Las grabaciones submarinas en la zona mostraban secuencias de eventos que ocurrían en orden inverso. Los peces nadaban hacia atrás, las burbujas descendían en lugar de subir, y las corrientes fluían en direcciones que desafiaban las leyes de la hidrodinámica. Más sorprendente aún, los instrumentos de medición indicaban que el agua en esta zona era miles de años más antigua que el agua circundante. Los habitantes de los pueblos cercanos al lago han desarrollado sus propias teorías sobre el fenómeno. Según las leyendas buriatas, esta parte del Baikal es un portal natural hacia el pasado, creado por antiguos chamanes que buscaban preservar el conocimiento de las eras pasadas en las profundidades del lago. Algunos aseguran haber visto reflejos en el agua de ciudades y civilizaciones que existieron hace milenios. Particularmente intrigante es el efecto que esta agua tiene sobre los organismos vivos. Las plantas que crecen en la orilla de esta zona experimentan ciclos de crecimiento invertidos, floreciendo en invierno y dormitando en verano. Los investigadores han notado que los animales locales parecen evitar instintivamente el área, excepto durante ciertos momentos específicos que coinciden con antiguos calendarios siberianos. Los buzos que han explorado la zona reportan experiencias desconcertantes con la percepción del tiempo. Lo que parece ser una inmersión de minutos en la superficie, se siente como horas bajo el agua, y algunos han emergido con recuerdos vívidos de haber presenciado eventos históricos, como si el agua misma contuviera memorias del pasado del lago. La comunidad científica continúa debatiendo sobre las posibles explicaciones de este fenómeno.
Algunos sugieren que podría estar relacionado con las propiedades únicas del lago Baikal, su extraordinaria profundidad, su antigüedad y su ubicación sobre una importante falla geológica. Otros proponen teorías más radicales, sugiriendo que esta zona podría ser una manifestación natural de lo que los físicos llaman una anomalía temporal, un punto donde el tejido del espacio-tiempo se ha doblado sobre sí mismo. La Puerta de los Recuerdos, el portal a la batalla de Stalingrado. En un antiguo edificio de Volgogrado, anteriormente conocida como Stalingrado, existe una puerta que sirve como portal viviente hacia uno de los eventos más dramáticos de la Segunda Guerra Mundial. Esta entrada aparentemente normal hace que cualquier persona que la atraviese experimente vívidamente los momentos más intensos de la batalla de Stalingrado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en 1943. El fenómeno fue descubierto en 2003, cuando trabajadores de restauración comenzaron a reportar experiencias inexplicables al cruzar el umbral. No solo veían escenas de la batalla histórica, sino que experimentaban físicamente las sensaciones, emociones y pensamientos de aquellos que vivieron durante el asedio. Las visiones son tan reales que los testigos pueden sentir el frío del invierno ruso, el olor a pólvora y el miedo palpable de los soldados y civiles. Lo más extraordinario de este fenómeno es su precisión histórica. Historiadores que han atravesado la puerta han podido documentar detalles previamente desconocidos sobre la batalla. Información sobre posiciones de tropas, conversaciones entre oficiales y eventos menores que no aparecían en los registros oficiales han sido verificados posteriormente a través de documentos desclasificados y testimonios de veteranos. En 2018, un equipo de investigadores paranormales realizó un estudio exhaustivo de la puerta. Descubrieron que el marco está construido con metal recuperado de tanques destruidos durante la batalla, y las paredes circundantes contienen altos niveles de residuos electromagnéticos, como si el trauma del conflicto hubiera quedado impreso en la estructura misma del edificio. Las experiencias varían según la persona que cruza la puerta. Algunos se encuentran en el papel de soldados soviéticos, otros experimentan la batalla desde la perspectiva de civiles atrapados en el conflicto. Curiosamente, nadie ha reportado vivir los eventos desde el lado alemán, como si la puerta tuviera una especie de lealtad histórica incorporada. Particularmente impactante es cómo estas experiencias afectan a quienes las viven. Psicólogos que han estudiado a los testigos notan que regresan con una comprensión profundamente alterada de la guerra y la paz. Muchos desarrollan una conexión emocional intensa con la historia de la ciudad y algunos incluso han podido localizar a descendientes de personas que vieron en sus visiones. El gobierno local ha intentado mantener el fenómeno en secreto para evitar el turismo masivo, pero la puerta se ha convertido en un sitio de peregrinaje para historiadores y personas buscando conectar con sus antepasados que lucharon en la batalla. Algunos veteranos que han visitado el lugar confirman que las experiencias corresponden exactamente con sus propios recuerdos de la guerra. Investigadores han notado que la intensidad de las experiencias aumenta durante ciertas fechas significativas, especialmente el 2 de febrero, día en que finalizó la batalla en 1943. Durante estos momentos, las visiones son tan vívidas que algunos testigos han necesitado ayuda psicológica para procesar lo experimentado, como si el peso emocional de la historia fuera demasiado intenso para soportar. Las luces de la tundra, los espíritus danzantes de Yamal. En las vastas extensiones de la península de Yamal, donde el cielo se encuentra con la tundra siberiana, aparece un fenómeno luminoso que ha intrigado a científicos y cautivado a los pueblos nativos durante generaciones. Estas misteriosas luces, que los nenets locales consideran manifestaciones de espíritus antiguos, danzan en el aire formando patrones que coinciden exactamente con símbolos sagrados de civilizaciones siberianas extintas. El fenómeno fue documentado científicamente por primera vez en 1976, cuando una expedición geológica soviética capturó en película estas extraordinarias manifestaciones luminosas. Las luces, que varían en color desde un azul profundo hasta un verde brillante, se mueven con una inteligencia aparente, formando figuras y símbolos que los arqueólogos han identificado posteriormente en antiguos petroglifos encontrados en cuevas cercanas. Lo más sorprendente de estas luces es su comportamiento interactivo. A diferencia de fenómenos naturales como las auroras boreales, estas luminiscencias parecen responder a la presencia humana. Los testigos reportan que las luces se acercan a los observadores, como si los estudiaran, y ocasionalmente forman símbolos que parecen comunicar mensajes específicos para individuos particulares. En 2015, un equipo de investigación equipado con tecnología de última generación descubrió algo aún más extraordinario. Las áreas donde aparecen las luces muestran niveles inusualmente altos de actividad electromagnética y cambios inexplicables en el ADN de la flora local. Las plantas en estas zonas han desarrollado características únicas, mostrando adaptaciones que normalmente tomarían miles de años de evolución. Los chamanes nenets, guardianes tradicionales de este territorio, mantienen una rica tradición oral sobre el origen de estas luces. Según sus leyendas, las luces son manifestaciones de los ancianos del cielo,
espíritus ancestrales que han protegido la tundra desde el principio de los tiempos. Aseguran que las luces aparecen más frecuentemente durante ceremonias tradicionales y en momentos de significancia espiritual. Particularmente intrigante es la relación entre las luces y la fauna local. Los renos, animal sagrado para los nenets, parecen poder predecir la aparición de las luces, reuniéndose en lugares específicos antes de que el fenómeno comience. Los investigadores han notado que estos animales muestran cambios en su comportamiento y patrones de migración que parecen estar sincronizados con los ciclos de aparición de las luces. Los científicos que han estudiado el fenómeno han documentado efectos inexplicables en sus equipos electrónicos. Las cámaras digitales captan imágenes que revelan espectros de luz invisibles al ojo humano, y las grabaciones de audio recogen frecuencias sonoras que los expertos comparan con antiguos cantos chamánicos. Es como si las luces existieran simultáneamente en múltiples dimensiones de realidad. El impacto de estas luces en el ecosistema local ha sido profundo y desconcertante. En las áreas donde aparecen con más frecuencia, los científicos han documentado la aparición de nuevas especies de plantas y cambios genéticos en organismos existentes. Algunos biólogos sugieren que las luces podrían estar actuando como un catalizador para la evolución acelerada, guiando el desarrollo de la vida en la tundra de maneras que desafían nuestra comprensión de la biología.